Estamos en comunicación telefónica con Federico Storani. Ustedes saben que hace un mes y medio tuvo una tragedia muy grande en su vida, que perdió a su hijo. Federico, ¿cómo estás? Bueno, como puedo. Buenas tardes a todos, y vos lo has definido bien, Andrea. Es una tragedia, para usar el lugar común que tantas veces sucede pero nunca había comprendido, inenarrable. Vos decís que no fue un accidente. Me gustaría que me des tu punto de vista. ¿Qué fue para vos? No, porque he escuchado a mucha gente que de buena fe se arrima en esos momentos tan difíciles que uno tiene que vivir, tan duros, y para tratar de reconfortar dicen, bueno, es el destino, es una fatalidad, un accidente, y tantas otras descripciones que pueden hacerse de esta situación. Y yo me resisto a esto, no solamente porque la verdad que no tengo demasiadas convicciones religiosas, respeto muchísimo a las convicciones religiosas, respeto el pluralismo y de toda convicción religiosa, pero yo creo que no es ni cuestión de destino, ni fatalidad, ni meros accidentes. Que muchas de las tragedias que se viven en la Argentina, y que esta me tocó tan de cerca, que hoy me desgarra, pudo haberse evitado. Y pudo haberse evitado simplemente cumpliendo normas. La Argentina, más que una grieta, como se dice últimamente con mucha frecuencia, lo que está viviendo es un abismo cultural. Y ese abismo es un abismo entre quienes intentan cumplir normas y quienes viven en la anomia, que significa algo así como estar desprovisto de toda norma, no atender a las mismas, actuar con imprudencia, con negligencia, con conductas inapropiadas, y eso muchas veces termina en tragedia. Yo ya había incorporado a mi discurso político mucho antes que me ocurriera esto, que la Argentina vive como una verdadera epidemia, no puedo definirlo de otra manera porque es una epidemia, los accidentes con mortalidad posterior a esos accidentes. Y vamos en el segundo lugar, lamentable récord, solamente detrás de México en América Latina. Y que la mayoría de los casos, cuando uno estudia caso por caso, se debe a conductas negligentes o imprudentes o inapropiadas. Y que eso es una falla educativa muy, pero muy fuerte, que finalmente termina siendo un abismo cultural. En el caso del accidente, de esta tragedia de tu hijo, vos decís, ¿qué se pudo haber evitado? Bueno, varias cosas. Por un lado, que el conductor de la lancha embistente no hubiese podido bajar la embarcación a la hora que lo hizo posterior a las 11 de la noche, como está comprobado, mientras en la que navegaba mi hijo Manuel con su mamá Ángeles y otras personas, ya estaba regresando después de haber pasado un día en los restaurantes que son propios de la zona del Tigre, de los ríos aledaños también. Esa lancha recién bajaba y además la embistió con tal violencia que la partió en dos, lamentablemente donde estaba ubicado Manuel y su mamá Ángeles, y no tuvieron chance, no tuvieron oportunidad. Mi hijo era muy buen nadador, pero yo tenía y me aferría la esperanza al principio de que pudiese haber quedado choqueado y alcanzar alguna costa, pero después cuando vi la mecánica del accidente me convencí de que eso no era así, por la violencia del impacto. Tanto es así que Ángeles muere por los golpes internos posteriormente en el hospital de San Fernando, y Manuel prácticamente tenía 3 fracturas cuando finalmente lo encontramos. La lancha embistente continuó, cruzó el canal, subió a la tierra y en esas condiciones todavía anduvo 50 metros más. Eso puede dar una simple dimensión de la velocidad a la cual iba, que por otra parte la marcha que iba estaba a fondo. En las lanchas tienen marcha adelante o marcha atrás nada más, forward o
y en esta iba en el forward absolutamente a fondo, es decir, que esta lancha prácticamente iba planeando en el aire cuando embistió a la lancha en la cual iba mi hijo. Federico, después de algo así, ¿a qué te aferrás? Es difícil porque es una buena pregunta, porque algunos te dicen también recurriendo a lugares comunes que bueno, que uno tiene que recordar los momentos de felicidad, etcétera, pero yo en su momento decidí publicar El mundo de Manuel, que algunos interpretan mal como una carta. No es una carta, en realidad es hacer conocer el mundo de mi hijo Manuel, que era muy rico, muy vasto, extraordinariamente bello. Y lo hice porque la trascendencia que había tomado esta tragedia se daba fundamentalmente por quién soy yo, pero él tenía su propio mundo quizás mucho mejor o más vasto que el mío. Y por lo tanto, cuando uno dice que se aferre a las cosas lindas, a las cosas felices, es un alma de doble filo, porque también aferrarse a las cosas bellas y a lo que uno se perdió por esta situación produce un dolor también inmenso. Por supuesto que lo recuerdo con una inmensa felicidad, como un chico que despertaba la vida, era un adolescente de 14 años, buen alumno, que participaba en las Olimpiadas de Matemáticas, que era responsable, que era estudioso, buen compañero, buen amigo, pero ante todo una buena persona, y tal vez una personalidad que a la Argentina le hubiese servido el día de mañana, en el buen sentido. Y sobre todo una persona noble, de la cual se podía esperar mucho. Y entonces es difícil porque hay cuestiones que están cercanas en el tiempo, como por ejemplo algunos proyectos inmediatos que teníamos. Íbamos a ir al Instituto Balseiro a conocer el INVAP. Él tenía en los próximos meses planificado para dar su examen del First Certificate en Inglaterra. Y bueno, y estudiaba bien, además de divertirse como cualquier adolescente de manera sana. Esto significa que había planes inmediatos y también había planes mediatos, proyectos, muchos planes, muchos proyectos. Y bueno, es difícil aquí aferrarse a los recuerdos felices y sufrir a su vez con la frustración de los mismos, ¿no? Y me imagino que va a ir pasando el tiempo y también ese dolor, de alguna forma, va a ir, los duelos son largos, son eternos, y que se va a ir instalando en diferentes lugares. Y me imagino que uno de los lugares donde se puede llegar a instalar, por lo que estás contando, es este tema de ir fuerte con la lucha de esto es evitable, esto se tiene que evitar. No quiero que le pase a otra persona, quiero un país mejor, quiero que la gente que trabaje cumpla con su deber, que todos controlen. Me imagino que es eso lo que vos estás transmitiendo en este momento y creo que vas a ser una persona muy importante y muy fundamental para ayudarnos también en que esto se cumpla, porque así como le pasó a tu hijo, le pudo haber pasado al mío o a cualquiera. Es así tal cual lo describís, Andrea, y yo conozco tu historia, tu vida, porque soy una persona informada y además me dedico a la actividad pública y sé que también has vivido momentos muy duros como tantos otros. Por eso es que lo que yo he procurado es seguir mi vida. Fui inmediatamente cuando me tocó a dar clases. Yo soy docente en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Derecho. Me dirigí a mis alumnos sabiendo que muchos de ellos tendrían también pérdidas que yo desconozco, pero tratando de decirles que la cuestión es un tema mucho más profundo que una mera cuestión ideológica. Esto no es una cuestión ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, ni radical o peronista. Es una cuestión cultural y por eso es tan profundo y tan serio. Yo, por supuesto, que hacía rato, como te dije antes, que había incorporado esta cuestión como una cuestión central, pero esto partió también de decisiones políticas que en su momento convirtieron a la Argentina en un país vial, que suprimieron los trenes,
que las rutas están en pésimo estado, que casi es jugar a la ruleta rusa cuando uno sale a la ruta, que consumen combustibles, que polucionan el medio ambiente y tantas otras cosas. Por supuesto que tiene que ver, todo tiene que ver con la política, pero me refiero que no es tan ideológico como de sentido común. Y por otro lado, los argentinos, que a veces tenemos algunas acciones totalmente desproporcionadas, hemos leído en la crónica casi cotidiana que en un banal o mínimo o trivial incidente de tránsito hay una reacción desproporcionada. Por ejemplo, cuando una persona extrae un arma y dispara por una discusión en un peaje de ruta. Estas cosas han ocurrido, no es que se me ocurra a mí. Han ocurrido y han terminado también en tragedias. Significa que también tenemos que querernos un poco más, que el proyecto de país, que una nación, que son los lazos de solidaridad entre los miembros de una comunidad, mucho más que la bandera, que la patria y todas esas cosas, son lazos de solidaridad. Se construyen tratando de ser más tolerantes unos con otros y de tener una visión solidaria de futuro, de un proyecto común. A eso es lo que yo estoy empeñado y, por supuesto, si me faltaba algo para estar más convencido que nunca, es esta tragedia tan dura que el resto de mi vida la voy a dedicar a que se entienda que esto es el tema central, que nos queramos un poco más, que toleremos un poco más, que admitamos el pluralismo como una forma de vida, que podemos pensar distinto pero tener un proyecto común, que hay cuestiones que pueden dejarse de lado que son totalmente secundarias, y que esto es lo mejor que podemos nosotros legarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros seres queridos. Bien. Yo quiero decirte que te mando toda mi energía, toda mi luz. Seguramente la gente que te escucha y que te conoce también, la fuerza para seguir adelante y simplemente darte un beso y un abrazo virtual ahora a través de la cámara, pero decirte eso, este silencio, este respeto y con el corazón abierto, Federico, que encuentres la contención en estos días difíciles, en quizás el año más difícil de tu vida, y que si bien no crees mucho, no tenés, no sé, algunas cuestiones religiosas, no importa, pero en lo que vos creas, que Dios te bendiga y que te dé toda la fuerza. Bueno, muchísimas gracias y te mando un beso muy grande a vos también. Muy bien, un beso y un abrazo.